Queremos compartir un tema muy particular, muy especial. Va a ser el primero de una serie de estudios bíblicos enfocados en libros de la Biblia, libros específicos de la Biblia, donde vamos a estar aplicándolo a la vida de los jóvenes. Vamos a ver tanto libros del Nuevo Testamento como libros del Antiguo Testamento. Y lo primero que vamos a empezar es con Primera de Timoteo. Haremos una serie de, este estudio en series. Vamos a ver Primera y Segunda de Timoteo en por lo menos 3 entregas para ver esos dos epístolas. Y hoy comenzamos con Primera de Timoteo. Así que quiero pedirte, porque esto va a ser un estudio muy dinámico, que tengas algo de anotar, sea tu cuaderno, o tu laptop, o tu teléfono. Vamos a tener que hacer apuntes, vamos a participar, vamos a hacer una dinámica de integración. Va a ser algo de doble vía, así que pendientes, jóvenes. El objetivo nuestro es estudiar Primera y Segunda Timoteo para extraer principios que ayuden a los jóvenes a crecer en su vida cristiana. Es decir, no solo vamos a conocer lo que dice la Biblia, sino que vamos a extraer principios específicos que nos ayuden a crecer en nuestra vida cristiana como jóvenes específicamente. Pero antes que nada tenemos que conocer un poco a Timoteo. Tenemos que conocer quién era él y qué es lo que, el contexto de a quién se le manda esta epístola. Bueno, el nombre de Timoteo proviene del griego Timoteos, que significa temeroso de Dios. Timoteo conoció a Pablo en una ciudad llamada Listra. Él pudo haberse convertido a Cristo durante el primer viaje misionero de Pablo a Galacia. En su segundo viaje misionero, Pablo invitó a este joven ministro cristiano a unirse a su equipo. Lo vemos ahí en esta cita bíblica. La Biblia le llama discípulo a Timoteo. Aunque el padre de Timoteo era griego, su madre era judía y ella le había enseñado las escrituras del Antiguo Testamento a Timoteo desde que él era un niño muy pequeño. Es decir, ya él había sido instruido en la palabra de Dios, en la doctrina de la ley de Dios. Los creyentes de Listra e Iconio hablaban muy bien de él. Es decir, los cristianos de esa zona hablaban muy bien de Timoteo. Él era un joven cuando Pablo lo conoció, aproximadamente de 17 a 19 años. Cuando el apóstol Pablo lo conoció y ahí comienza su relación con él, se hace un discípulo de Pablo y ministro también junto a Pablo, con 17 o 19 años. Oigan eso. En sus epístolas, Pablo se refiere a Timoteo como un verdadero hijo en la fe, como un amado hijo. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para que cuidara esta congregación. Quizá Timoteo no se convirtió con Pablo, pero era un discípulo suyo y como un hijo fiel. Pablo quería que la congregación de Éfeso viera a Timoteo como un verdadero hijo y apóstol de su fe. Algo importante es que Timoteo viajó con Pablo durante el resto de su segunda travesía misionera, es decir, lo acompañó en su viaje misionero. Estuvo con Pablo también a lo largo de su tercer viaje y más tarde Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que resolviera algunos problemas en la congregación allá. Por la carta de Pablo vemos que Timoteo fue un líder fiel y trabajador. Él estaba cerca del corazón de Pablo, o sea, era muy fiel a Pablo. Pablo le confió a él la responsabilidad de la congregación de Éfeso. Estamos hablando de un joven no mayor de 30 años, cuando Pablo le confía el pastorado general de esta iglesia, porque él había probado, demostrado ser un joven que amaba a Cristo y que tenía una vida transformada por Jesús en fidelidad. Esta era una congregación grande e importante, así que sabemos que Pablo tenía confianza en la habilidad y en la fidelidad de Timoteo. Estoy conociendo un poquito a este personaje. Ahora, viendo la epístola primera a Timoteo, o carta, epístola es lo mismo que carta, vemos que se escribió aproximadamente entre el 62 al 64 después de Cristo, posiblemente desde Roma o Macedonia. La escribió Pablo, como vemos, y el propósito era alentar e instruir a Timoteo sobre temas específicos respecto a su ministerio y la iglesia. Circunstancias en que se escribe, o sea, ¿qué estaba pasando cuando Pablo escribe esto? Los falsos maestros que promovían el ascetismo, anoten esa palabra, ascetismo, si no la saben, investiguenla, basados en la ley, estaban minando el trabajo de Pablo y sus compañeros en Éfeso.
Para la solución de Pablo a este problema es centrar la designación de líderes en las iglesias especialmente calificados para enfrentar las herejías que se esparcían en ellas. Se presentan corrientes como el judaísmo, el legalismo y el gnosticismo, que vamos luego a profundizar un poquito más en eso. Es decir, se presentaban estas corrientes y era necesario que Timoteo hiciera énfasis en corregir esto y en establecer maestros que no siguieran estas corrientes. Temas generales que se tratan aquí en 1 Timoteo. Bueno, la sana doctrina, el culto público, el liderazgo de la iglesia, disciplina personal y cuidado de la iglesia. Algunos temas teológicos son la función apropiada de la ley, por ejemplo, la salvación, los atributos de Dios, la caída, la persona de Cristo, elección y la segunda venida de Cristo. Esto es así en términos generales. Vamos a estar viendo unos en detalle lo que nos dice el capítulo 1. Vamos a estar viendo capítulo por capítulo, leeremos el texto y vamos a profundizar en momentos específicos o en la cosa más importante. Quiero que por favor tengan, si tienen preguntas o dudas que les vayan surgiendo, vayan escribiéndolas, porque al final de cada capítulo tendremos un espacio para preguntas y respuestas. O sea que si te surge una duda que no se responde en el transcurso, anótala y al final del capítulo la veremos. Vamos a comenzar con el capítulo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es que el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y los matricidas, para los homicidas y para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Vamos a ver esta primera sección. Importante, estamos leyendo en la versión Reina Valera del 1960. Si estás usando, por ejemplo, otra versión bíblica, trata de ubicar la versión Reina Valera para que vayamos todos en un mismo idioma, en un mismo lenguaje de la escritura. Vamos a enfocarnos un poquito en lo que dice el versículo 4, en el mandato que le da Pablo. Él dice, para que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Es decir, él les está diciendo, lo mismo que yo te encargué la vez pasada para la iglesia de Éfeso, recuerden esto, para que enseñaras allá, eso mismo te encargo ahora. Y en pocas palabras, lo que el apóstol Pablo le quiere decir a Timoteo es, no permitas que estos maestros enseñen una doctrina diferente a la que creemos los cristianos apostólicos en ese tiempo, lo que creemos, lo que hemos recibido, lo que nos han enseñado. No permitas que nadie venga a cambiar o a enseñar una doctrina diferente basada en fábulas, basada en interpretaciones de otras personas. Y aquí vamos a hacer un símil con nosotros. Esto para nosotros hoy significa que como jóvenes
debemos conocer la doctrina del Evangelio, es decir, lo que significa el Evangelio, en qué consiste el Evangelio, cuáles son los elementos de la fe cristiana bíblica. Y es importante, y aún mucho más importante específicamente aquí, lo que creemos como Iglesia Asamblea de Dios. Es importante esto porque cada denominación, cada iglesia, por así decir, tiene variantes de cómo interpreta la fe, cómo interpreta la Biblia. Y debemos nosotros como cristianos de la Iglesia Templo del Calvario, que pertenecemos a Asamblea de Dios, entender cómo nosotros interpretamos nuestra doctrina. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué tanto conoces nuestra doctrina como iglesia, joven? ¿Qué tan profundamente, qué tan bien, qué tan claro tú conoces la doctrina que nosotros hemos asumido como iglesia, no solo Templo del Calvario, sino como denominación Asamblea de Dios? ¿La conoces en detalle? ¿Has dedicado tiempo a profundizar? Son preguntas que debemos hacernos para partir de acá. Por ejemplo, nosotros como iglesia tenemos un cuerpo doctrinal que se basa en 16 doctrinas fundamentales, que son como normas generales o cosas generales en las que nos diferenciamos de otras iglesias, inclusive evangélicas. Pero además de eso, tenemos toda una perspectiva de cómo interpretamos la Biblia sobre temas específicos, sobre la segunda venida de Cristo, sobre el pecado, sobre la homosexualidad, por decir algo, sobre la salvación, etcétera. ¿Qué creemos nosotros? Debes preocuparte, debes profundizar por entender primero lo que creemos. Y les digo de mi experiencia, yo como pastor y estudiante de la Biblia, he estudiado en diferentes programas bíblicos, académicos. Pero antes de yo estudiar en una universidad la teología o la Biblia, o en otro centro que no sea de mi denominación, mi iglesia, he debido profundizar en lo que yo creo. Porque si yo no estoy seguro de lo que creo, cualquiera me puede hacer cambiar de opinión o hacerme creer algo diferente. Entonces debemos profundizar primeramente en nuestra doctrina. Hay algo puntual que el apóstol le observa a Timoteo. Él dice fábulas y genealogías. ¿A qué él se refiere? A enseñanzas de los falsos maestros respecto a un conocimiento oculto o místico superior. Por ejemplo, en la iglesia de Colosas hubo una herejía muy particular y era que adoraban a los ángeles, así literalmente. Entonces, al parecer, en esta iglesia de Éfeso y donde estaba Timoteo, estaba entrando esta herejía de los colosenses, también los judaizantes y el gnosticismo, que es un conocimiento o una revelación superior fuera de la Biblia. Entonces, como punto, quiero que investiguen eso y luego lo vamos a ver, el gnosticismo y la herejía de los colosenses y los judaizantes, para que puedan entender un poquito más. Entonces Pablo le dice, combate esto. Tienes que estar firme en la doctrina, que no enseñen diferentes doctrinas para que puedan combatir estas herejías. Estas enseñanzas, fuera de nuestra doctrina, no edifican la fe, solo causan discusiones innecesarias. Y una advertencia aquí, jóvenes. Hay muchas discusiones sobre temas de la Biblia que a veces entramos con personas que no edifican la fe, que no te ayudan a crecer en Jesús. Sencillamente lo que crean es debates innecesarios o discusiones sobre cómo yo interpreto algo o cómo tú lo interpretas. Eso al final no ayuda. Lo que debemos procurar es profundizar en la palabra de Dios para crecer nosotros como cristianos y ayudar a otros a crecer. Pero tratar de destruir el argumento de otro solo porque cree una cosa diferente no es el mandato de la Biblia. Algo importante está en el versículo 5, que es la actitud que debe tener un cristiano en cuanto a esto, y un joven más que nada. Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. A mí me gusta mucho esto, y hay una palabra que se usa aquí que es corazón, viene del griego cardia, y significa pensamientos o sentimientos. Es la mente. Es el centro de la vida emocional, espiritual y mental. Es el concepto más íntimo del ser. Cuando Pablo está hablando aquí del corazón, no habla del músculo que bombea la sangre. Habla de nuestra mente, de nuestro ser interior,
de lo que pensamos y lo que sentimos. Y lo que nos dice esto es que nuestra fe no solo debe ser algo que se vea de afuera, es algo que debe estar internamente en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones inclusive. Y algo importante aquí, una pregunta, ya que nos manda a tener una fe que sea de corazón, que sea sincera, que sea genuina, ¿será que se puede fingir la fe? Y les hago esta pregunta para que la respondan por el chat. Pablo dice, de fe no fingida. ¿Será que alguien puede fingir ser cristiano solo para dar una apariencia de piedad, como dice la Biblia, de que tiene a Dios, pero realmente no lo tiene? Al parecer sí, porque el apóstol Pablo habla muchas veces de personas que simulaban ser cristianos, pero lo que buscaban era sonido, en pocas palabras. Buscaban like, buscaban view, buscaban ser reconocidos por otros. No reflejaban a Cristo en su vida diaria. Y si lo hacían, era con cosas solamente para mostrar y buscar seguidores hacia ellos mismos. Pero un verdadero joven cristiano debe tener una fe que venga desde adentro, desde el corazón. Y seguimos acá. El capítulo 1. Vamos a seguir ahora con los versículos 12 en adelante. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Mandamiento, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Quiero aquí enfatizarme básicamente en lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 14, y en una palabra. Y dice, usa la palabra gracia. Esta palabra viene del griego charis o charis, y significa gracia de manera o acción. Es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida del ser humano. También significa bondad, misericordia, estimación, favor, bendición o regalo. De manera específica en el Nuevo Testamento, esta palabra significa un regalo que no merecemos. Cuando vemos la palabra gracia, por ejemplo, que nos dice la palabra, por gracia sois salvos a través de la fe, significa que esa gracia es un regalo que Dios nos ha dado y que no lo merecemos. En pocas palabras, gracia es una actitud de Dios hacia nosotros. Es como Dios nos dice, yo te amo, yo he tenido misericordia de ti a través de mi gracia, es decir, algo que tú no merecías y yo te he dado. Entonces, este es el significado bíblico acá de gracia y debemos entenderlo porque cuando nos habla de gracia, no es que vamos a vivir como nos dé la gana, es que Dios ha tenido para con nosotros una actitud y nos ha dado un regalo que no merecemos, que es Jesús, la salvación a través de la fe en su sacrificio. Entonces, en los versículos 18 al 19, el apóstol Pablo les recuerda algo a Timoteo, que me encanta muchísimo, y dice, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos.
Es decir, las profecías aquí se refiere a lo que Dios había dicho acerca de Timoteo. Es decir, revelaciones, palabra profética que Timoteo había recibido. Inclusive nos dice en otro lugar, vamos a ver luego, que al momento de Timoteo ser ordenado en el ministerio, que impusieron las manos sobre él, recibió el bautismo, al parecer, en el Espíritu Santo, dones y también profecías sobre lo que Dios haría. Y esto es importante porque estos son cosas que Dios nos dice que hará en nosotros. Profecía significa una palabra que viene de Dios directamente. Y Dios generalmente nos dice lo que hará en el futuro para que uno tenga esa fe, tenga esa confianza, tenga esa dependencia de Él. Y la Biblia nos enseña que el propósito de la profecía es edificar, es consolar y también hacernos vivir una vida correcta. O sea, Dios nos da profecías para que sepamos que Él está con nosotros, que Él tiene un plan, que Él nos guía. Y es bíblico, las profecías están vigentes hoy. Dios usa a muchas personas con don profético y otros dones espirituales. Pero quiero hacerte una pregunta puntualmente, joven, y no la tienes que responder aquí en el chat necesariamente. ¿Has recibido alguna profecía acerca de cómo Dios te usará? ¿Has recibido alguna profecía acerca de cómo Dios te usará? De pronto un hermano, un pastor, tal vez yo mismo, alguno de ustedes les he dado una profecía. Te quiero dar un consejo sobre esto. Yo hice como práctica desde hace muchos años escribir, grabar, anotar y guardar sobre todo las profecías que Dios me ha venido dando. Desde los 17 años el Señor me empezó a hablar de cómo me usaría en el futuro. Y yo lo empecé a escribir y a guardar. Y tengo un archivo, lo tengo digital, lo tengo en un cuaderno, tengo videos. Y constantemente voy a esas palabras que el Espíritu Santo me ha dicho o que ha dicho acerca de mí. Y muchas veces son ese aliento, ese consuelo en momentos de dificultad o que Dios me recuerda, mira lo que te dije hace 5 años, hace un año, hace 10 años. Y son esos momentos, esas palabras específicas que nos ayudan a permanecer en el destino divino. Me gusta decirlo así, el destino divino. Entonces, una buena práctica es escribir, guardar y constantemente verificar. Y veremos que si es de Dios, si esa palabra vino de Dios, se va a cumplir en su tiempo. Así que esto aquí en el versículo 18 y 19. Algo más que se usa es la palabra que milites. Y esta viene de una palabra griega que significa servir en una campaña militar, contender con las inclinaciones carnales. Miren qué interesante. No solo es servir en una campaña militar, sino significa contender, pelear contra las inclinaciones carnales. Es decir, las cosas que te alejan de Dios, el pecado, esas tentaciones que están en uno, que vienen a veces y nos atacan y nos alejan de Dios. Entonces, Pablo le dice, vea esas palabras constantemente que Dios te ha dado para que te mantenga peleando y le diga, Satanás, eso no es verdad, porque Dios ha dicho esto de mí en su palabra primero y me ha dado palabras específicas para mí. Eso de que tú no vas a servir, de que no lo vas a lograr, de que eres un fracasado, Dios no dice eso de ninguno de sus hijos. Dios tiene otros planes y debemos ir constantemente a esas palabras. Las profecías que Dios nos da, como decía, son una fuente de confianza, pues sabemos que Dios es quien lo ha dicho y Él lo cumplirá. Debemos escribirlas, guardarlas y constantemente revisarlas. Un consejo que les doy. Quiero aquí que hagamos un paréntesis. Y en este momento, no sé si están disponibles para abrir los micrófonos. Si no lo pueden abrir, pueden levantar su mano. Pero quiero que sea 2 participaciones. Hasta aquí, ¿qué te ha enseñado este capítulo? ¿Qué te ha enseñado este capítulo? Si pueden abrir su micrófono, una persona y luego otro más. Y si no pueden, díganme para habilitar. Ok, creo que ahora sí ya pueden abrir su micrófono. Inténtelo a ver, quien quiera decir qué te ha enseñado este capítulo hasta aquí.
Bueno, yo pregunto, lo que muestra en el capítulo de esta población, sí, es que siempre, eh, sí, es que ha mostrado cierta bondad entre la gente y las personas, con buena gratitud, amabilidad, incluyendo teniendo pluralismo entre uno al otro. Ok, excelente, Edwin. Muchas gracias. Yo acá. Ok, también Davielka, veo que estás con la mano levantada. ¿Puedes abrir tu micrófono? Ok. De este capítulo yo entendí que Dios tiene un propósito en mí, que es una persona importante, que la palabra de Dios no se discute, lo único que se comparte, que es innecesario, el no debate. Y, y bueno, esos fueron los puntos como que yo lo acogí. Ok, excelente, muchas gracias. Am, Vamos a seguir aquí, vamos a tener más espacio de aportes. Quiero saber si hay preguntas aquí, preguntas acerca de lo que vimos en el capítulo 1. Y si alguien tiene una pregunta, quiero que por favor, dos cosas, o la puede escribir en el chat o puede levantar su mano y le voy a abrir el micrófono para que pueda hacer su pregunta. Como quiera, o levanta la mano y le abre el micrófono o le escribe en el chat sus preguntas. Ok, alguien dice, José Papaterra dice, ¿puede abundar un poco de cuando Pablo dice que entregó a los hermanos al diablo para que pensaran? Ah, ok, vamos allá atrás. Sí, buena pregunta, José. Esto fue aquí, en el capítulo 1, el versículo 20. Habla de que ellos naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto es algo que Pablo enseña no solo aquí, sino en Corintios, también habla de eso, y él dice que cuando una persona peca deliberadamente, o sea, siendo cristiano, peca, hay que hacer varias cosas. Primero nos acercamos a esa persona para decirle, mira, tú pecaste, Dios quiere transformarte, pero debes arrepentirte. Dice, si la persona no te escucha a ti, toma a 2 o 3 más y ve donde él y dile lo mismo. Si no te escucha a ti, dilo en la iglesia para que la iglesia le pueda redarguir y hablar y aconsejar. Y si no escucha tampoco a la iglesia, dice, tenlo por publicano y lo entrega a Satanás. ¿Qué quiere decir? Que estas personas fueron expulsadas de la comunidad de la fe, oigan, así de radical, porque persistieron en pecar o en cambiar la doctrina. ¿Para qué? Para que sufran un poco el castigo por el pecado y los ataques de Satanás y que por eso, por medio de esto, aprendan a no blasfemar, porque el propósito es no que ellos se pierdan, sino que les duela haber pecado y vuelvan a la iglesia. Este es el deseo. Inclusive luego dice Pablo en otro lugar, en Corintios también, y que si se arrepiente, que les recibamos otra vez. Entonces, esto es así en sentido general, José. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tenga hasta aquí? Recuerde que si quiere preguntar con voz, puede levantar su mano y le abro el micrófono. Ok, pues si no hay más preguntas, entonces yo les quiero hacer un desafío a que hagamos un zoom, una profundización, me refiero, en algunos puntos del capítulo 1. Primero, quiero que investiguen y profundicen y memoricen las 16 doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios y su importancia para la fe cristiana. Que puedas investigar y profundizar, conocer esas dos doctrinas clave que tenemos como concilio. Que investigues también sobre la herejía de los colosenses, los judaizantes en la iglesia primitiva y el gnosticismo en la iglesia primitiva. Esto te va a ayudar a entender un poco más de por qué Pablo habla de que ellos dicen o asumen unas genealogías que lo que traen es discusión. Por ejemplo, los judaizantes hacían esto. Ya en la semana, queremos aplicar esta dinámica en el transcurso de la semana por el chat,
grupos de WhatsApp. Vamos a hacer como preguntas sobre esto para seguir profundizando, comentando, dando ideas sobre lo que hemos ido aprendiendo. Algo interesante que queremos empezar a hacer. Así que tienen esta profundización. Más tarde le vamos a pasar la diapositiva y podrán también tener estas notas como una imagen para que no se les olvide. Ok, terminamos ahí con el capítulo 1. Vamos entonces al capítulo 2. Aquí hay cosas muy diferentes. Tengo una pregunta, dice Dalí, lo dije un poquito tarde, pero venga Dalí. Vamos a abrirte el micrófono, Dalí, para que puedas hablar. Adelante. Okay. ¿Me oye? Sí. Sí. ¿Cómo está, Pastor? Bendiciones. Con respecto a la palabra ascetismo, que acabo de ver en internet, que es un ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a lo que son placeres materiales, y como sobreabundar lo que es la perfección moral y espiritual, tiene que ver mucho con lo que es religiones, por ejemplo, como el budismo actualmente. Ok, esa es otra pregunta, sí, tiene que ver con eso. Sí, específicamente. El ascetismo es una práctica de renunciar a las cosas materiales para supuestamente elevar el espíritu. Es no comer, negarse a tomar agua, vivir en una cueva, cosas por el estilo que pretenden por medio de eso acercarse a Dios o a una divinidad o a un estado de iluminación. En pocas palabras es lo que es la idea. Ok, bueno, pues ahora sí, continuamos con el capítulo 2. Empezamos, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí vamos a enfatizar los versículos 1 al 4, y es la idea de que como cristianos debemos orar por todas las autoridades que dirigen nuestra sociedad. El gobierno, la justicia, los legisladores, etcétera. Además también por las personas que en nuestra esfera de vida tienen autoridad sobre nosotros, nuestros jefes en la empresa, los maestros en la escuela, en la universidad, el colegio, nuestros líderes, nuestros pastores y cualquier persona que ejerza alguna autoridad directa sobre nosotros. Es un principio que Dios nos da para que vivamos en paz. Y yo te pregunto, joven, ¿tomas un tiempo para orar por tus maestros, por tus jefes en el trabajo, en la empresa, por tus superiores, por el gobierno de nuestro país, hasta por tus padres, por tus pastores? ¿Tomas un tiempo para orar por ellos? Esto va a incidir directamente en que vivamos o no en paz. Y esto para mí es muy interesante porque vivimos un tiempo donde hay muchas ideas políticas, conflictos ideológicos, cada quien tiene su opinión, pero la opinión de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la opinión de Dios para que haya paz en la sociedad? Es que se ore, que se interceda. ¿Para qué? Para que las personas, los que están en autoridad, se acerquen a Jesús. A veces queremos un cambio político, queremos decir, oh, que el gobierno hace esto, que haga lo otro. Sí, pero tú oras por el gobierno. Oras por los legisladores que quieren aprobar el aborto, que quieren aprobar leyes injustas. ¿Qué hacemos? No es solo hablar, no es solo criticar, hay que orar por ello. Hay que orar por esto para que estas personas primero conozcan a Jesús. Entonces es un desafío, jóvenes, a que si quieres ver un cambio en tu sociedad, empieza a orar por estas personas. El versículo 4 específicamente
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y quiero hacer un punto aquí, porque esto hasta me preocupa muchas veces. Contrario a lo que enseñan algunas iglesias y sectas, denominaciones cristianas, evangélicas inclusive, ellos enseñan de que Dios solo quiere salvar a un grupo, o que Dios ya decidió quiénes se van a ser salvos, y por más que tú le prediques a una persona, no se va a salvar. A ese extremo llegan algunas personas. Pero la Biblia nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, Dios desea salvar a toda la humanidad, no solo a un grupo específico de personas. Entonces, es nuestro deber, nuestra responsabilidad, predicar el evangelio a todas las personas, porque no sabemos quiénes son los que se van a salvar o no. Depende de la persona, que el ser humano diga, yo quiero a Jesús. Entonces, no debemos detenernos, debemos en todas las oportunidades predicar a Cristo, predicar el evangelio del Señor. Y te hago una pregunta, joven. ¿Cuántos amigos, compañeros o familiares ganaste para Cristo en este año pasado, 2020? ¿A cuántos de los que cercanos a ti alcanzaste con el evangelio de Jesús? ¿Será que a 1, a 2, a 10? ¿A ninguno? Tienes una tarea, yo tengo una tarea, tenemos una tarea como cristianos. Es de decirle a la gente, a los que están alrededor de nosotros, que Cristo cambia, que Cristo transforma, es llevarles a que conozcan el evangelio de Jesús. Y eso Dios lo quiere hacer a través de ti y de mí. Recuerda que Timoteo era un joven cristiano, un pastor, y todo esto se lo dice Pablo a él. Dios usa a los jóvenes para alcanzar a las personas, pero los jóvenes tienen que estar dispuestos y ponerse a trabajar en las cosas de Dios. Quiero seguir con el capítulo 2, un tema cultural muy a veces controversial y malentendido. Y vamos a hacer un zoom especial aquí. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Quiero explicar esto y quiero usar un comentario que escribe un autor, un excelente autor. Se llama Craig S. Skinner. Él es pentecostal estadounidense, especificado en cultura bíblica y en temas culturales en la Biblia. Y es sobre el versículo 9. Otra vez quiero ver al versículo 9. Dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Bien, vamos a ver el comentario que él hace sobre esto. En el culto público, las mujeres estaban tratando de llamar la atención hacia sí mismas. Ojo, ¿dónde? En el culto público, o sea, cuando estaban en la iglesia. Muchos maestros judíos permitían que las esposas se adornaran para sus maridos, pero tanto los moralistas judíos como los grecos romanos ridiculizaban a las mujeres que se embellecían para atraer la mirada de otros hombres. Los escritos judíos advertían especialmente sobre la tentación sexual que acarreaban tales adornos. Como escritores greco-romanos también consideraban a las mujeres ricas que exhibían sus costosos adornos. El cabello a veces era un ornamento con oro, que es quizá lo que aquí Pablo tiene en mente. Los hombres eran atraídos especialmente por el cabello decorado de las mujeres. Y aquí ojo con algo. Pablo estaba atacando el exceso y no poniendo reglas sobre el adorno. Y quiero mostrarles una imagen para que tengan una idea cómo era que vestían. Si no lo han visto, algunos se van a reír. Así vestían las mujeres romanas. O sea, las mujeres en el tiempo de Pablo, de la cultura greco-romana. Miren los peinados, miren que yo no sé, yo no lo veo tan feo tampoco, pero era bien llamativo. Lo utilizaban para llamar la atención.
para ser vistas ellas, y ojo, eran las mujeres cristianas a las que Pablo se refiere, para que sean vistas ellas más que a Dios. Y no solo eso, sino los vestidos. No pude conseguir una imagen, pero hacían peinados tan ostentosos y una cosa tan exagerada que se ponían muchísimos adornos, se ponían diseño como de cisne, de aves, de una serie de cosas que a su gusto lo que hacían era atraer y centrar la atención en sí mismas. Entonces Pablo tiene en mente esto, esta situación de que las mujeres estaban centradas en sí mismas y no en glorificar a Dios con su imagen o con lo que eran. Las mujeres cristianas específicamente. Y aquí quiero recapitular algo puntual. Es una enseñanza puntualmente para las chicas y también para los varones. Y es una pregunta. Ok, Pablo dice esto en el versículo 9, pero ¿cómo entonces debe vestir una joven cristiana? ¿Cuáles son los principios que deben regir en la imagen, en la vestimenta de una joven cristiana? Hay tres cosas. Pablo dice aquí: decoro, pudor y modestia. El decoro es pureza, es honestidad, es recato. El pudor es un sentimiento de vergüenza hacia lo relativo al sexo o la desnudez, es decir, no exponer mi cuerpo desnudo o enseñar de mi cuerpo más de lo que debo mostrar. Eso es el concepto de pudor. Pablo tiene muy en mente esto. Y también la modestia. Modestia es calidad que modera nuestros actos y pensamientos, impidiéndonos creernos más de lo que somos. Y esto me gusta mucho, más de lo que somos. Y joven cristiana, ¿qué eres? Eres una hija de Dios. Eres una princesa, eres una creación hermosa de Dios. Y tu cuerpo es el templo de Dios. A ti, joven, que nos estás viendo, chica. Entonces, lo que Dios te ha dado, tu cuerpo, debes cuidarlo y adornarlo con decoro, con pudor y con modestia. No solo las chicas, también los varones, pero como es un tema de mujeres aquí que Pablo está hablando, es hacia ellas el mensaje. Puse la imagen de esta chica porque puse en internet una joven, vestimenta de una joven cristiana, y me pareció esta joven tan bonita, tan decente, tan elegante. Miren cómo ella viste. Yo no le voy a hablar ni que usa algo muy corto o muy largo. Yo lo voy a dejar a estas tres consideraciones: decoro, pudor y modestia. Pienso que todos nosotros, siempre que nos pongamos una ropa o cualquier adorno, cualquier cosa externa, debemos ver estos principios. Tengo decoro, como visto en mi imagen, pudor y modestia. Agrada a Dios, según la Biblia, como me veo. Es un examen de autoconciencia que debemos hacernos. Y les dejo este pensamiento que escribí, chicas, a ustedes. Y lo digo como hombre ya casado que he vivido todo esto. Lo más hermoso en una mujer no es lo que enseña, chicas, es lo que guarda para compartirlo con la persona correcta en el momento correcto. Piensen en esto. Vamos a seguir con el versículo 10, porque esta conversación se pone buena. Dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es decir, que no se vistan con indecorosidad, indecente, no es con lo peinado, no es con los vestidos ostentosos para centrar la atención en sí, sino con esto, con buenas obras. La joven cristiana debe diferenciarse por un carácter que imita a Cristo, su forma de ser, una vida que refleje a Cristo en todo lo que haga. Y joven cristiana, ¿tú reflejas a Cristo en tu forma de ser? ¿Imitas a Cristo? ¿Se nota que Cristo está en ti cuando estás en el trabajo, en la universidad, ahora por Zoom o con algunos amigos? ¿Pueden ver a los demás a Cristo en ti? ¿O la línea con el mundo es tan delgada que no se nota? Y no solo para las chicas esto, también para los varones. ¿Se nota a Cristo en nuestra forma de vivir y de vernos, inclusive de vestir? Debemos preguntarnos esto cuando actuemos. Hay una cita aquí que trae malentendidos,
Porque Pablo dice, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, dice que no permite enseñar a la mujer. Y algunas iglesias, dentro de ellas la iglesia católica, iglesias bautistas, no estoy seguro si los adventistas también, no permiten el pastorado o actividades de enseñanza pública de la mujer hacia la iglesia. Por ejemplo, en algunas de estas iglesias que mencioné, una mujer no puede ser pastora o no puede ser maestra de hombres en sentido general. Lo limitan a otras áreas, el ministerio de la mujer, porque hacen una mala interpretación de lo que dice Pablo acá. Y quiero otra vez usar al autor Craig S. Keener para explicar este asunto. La forma adecuada para que cualquier novicio, o sea, un nuevo estudiante, aprenda era hacerlo en forma sumisa y en silencio. En general, las mujeres eran menos instruidas que los hombres, o sea, en tiempo de Pablo. Pocas sabían leer, a pocas se les enseñaba filosofía, casi nunca se las educaba en retórica y en el judaísmo era mucho menos probable que fueran enseñadas en la ley. Considerando el prejuicio que había contra la enseñanza de la ley a las mujeres, oigan esto, lo que era radical y contrario a la cultura de su tiempo, a la cultura predominante, era que Pablo abogaba para que aprendieran la ley. O sea, en ese tiempo ni siquiera se les enseñaba la ley a la mujer, pero Pablo dice sí, que aprenda la ley. Y no tanto que comenzaran como novicias y que lo hicieran tranquilamente. Las mujeres podían oír exposiciones en la sinagoga y de hecho a veces asistían a las conferencias de los rabinos, pero la vasta mayoría de ellos nunca hubiera aceptado como discípulos a una mujer. Y sigo de una vez con el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Leemos el comentario. Esta prohibición de Pablo tiene sentido debido a la falta de educación, ojo con esto, de las mujeres en asuntos relacionados a las escrituras. A la herejía que se esparcía en las iglesias de la zona de Éfeso a través de los maestros ignorantes, que está ahí en estos versículos, y la explotación que hacían estos falsos maestros de esa falta de conocimiento de aquellas para esparcir sus errores. La solución de Pablo a corto plazo era que las mujeres no debían enseñar. La solución a largo plazo era que aprenda. La situación podía variar después que las mujeres hubieran sido instruidas, y lo vemos también en Romanos. Y algo importante, en la Biblia vemos varios ejemplos de mujeres que fueron pastoras, maestras y líderes. Estaba Priscila junto a su esposo Aquila, eran pastores en Éfeso precisamente, un tiempo con Pablo. Habían otras también, una se llamaba Trifusa y otra más. O sea, diferentes mujeres en el Nuevo Testamento que fueron pastoras, fueron maestras, fueron líderes, porque no hay en el Evangelio de Cristo una limitación, ni mujer ni hombre, nos dice la Biblia. O sea, de que solo los hombres pueden ejercer este ministerio. Eso no es bíblico. Esto era un asunto cultural específico de ese momento, de ese contexto que Pablo organizó, que Pablo reguló, pero no es un principio para ninguna iglesia, ninguna persona decir que una mujer no es capaz de ejercer el ministerio. Quien lo diga no ha hecho una correcta interpretación de la Biblia. Así que se lo digo muy claro para que no se dejen confundir por ahí. Pero vamos a seguir porque el tiempo apremia. Quiero escuchar una persona, por lo menos, que nos diga qué te enseña este capítulo. Levantando la mano, por favor. Lo va a decir en voz para hacerlo más rápido. ¿Qué te enseña este capítulo? Levante su manito y yo le voy a abrir el micrófono para que lo pueda decir. Una persona, rapidito, que diga qué te enseña este capítulo. La pregunta viene en un momentito, pero alguien que dé un aporte, por favor. ¿Qué te enseña este capítulo hasta acá? No hay nadie. O aprendieron todo o nadie ha aprendido nada. No me digan que nadie está aprendiendo. Por favor, una persona que nos dé un aporte. Ok, Daceli Lara. Vamos a escucharte. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, perfecto.
Algo que me gustó mucho de este capítulo es que nos invita a analizar las motivaciones por las cuales hacemos las cosas. Ejemplo con el tema de la ropa. O sea, ¿qué me motiva a mí a vestirme de esa forma? No, y que nos abre los ojos de que no es que la palabra tiene una lista de prohibiciones, como muchas personas de fuera entienden que es así, sino más bien que te mueve a entender, a profundizar las motivaciones que tú tienes para hacer las cosas, porque se supone que, como dice la palabra de Dios, todo lo que hacemos es para su gloria y para su honra. Amén. Así es, Araceli, excelente. Bueno, pues esa participación hasta ahí. Vamos a ver ahora preguntas. Vamos con sus preguntas. Vi a Manuel Reyes que dice que quieres hacer una pregunta. Permíteme abrirte el micrófono. Ahí. Bien, Dios le bendiga a todos, jóvenes. Ya escuchando y partiendo de la información suministrada a todos, es un tema muy controversial partiendo del versículo 11 en adelante. Y inclusive dentro de lo controversial que se ha visto, se ve como que minorizan a la mujer en la actualidad. Vemos denominaciones cristianas extremistas, la cual dicen que la mujer no puede hacer ciertas cosas o no puede vestir de cierta manera o que están limitadas tal cual como mencionaba el pastor ya. Pero la pregunta vendría siendo ahora mismo, ¿cómo debería, a diferencia mía, claro, a diferencia de los que estamos aquí, cómo debería prepararse un joven ante preguntas similares a estas o argumentos similares a estos para defender su fe? Ok, bueno, pues sencillamente haciendo lo que estamos haciendo ahora. Estudiando la Biblia en su contexto. Fíjense que estamos viendo la razón cultural y el trasfondo que había para Pablo hacer esto. Ojo con algo, todo en la Biblia tiene su contexto. Si yo tomo un texto fuera del contexto, lo que hago es un pretexto para decir lo que yo pienso. Yo puedo decir, y Jehová mandó a que murieran 10,000 personas, a que se mataran 10,000 personas. Si yo lo saco del contexto, digo, Jehová es un asesino, yo no voy a creer en ese Dios. Entonces, todo en la Biblia tiene su contexto. Quien no estudia el contexto no está apto para hacer una correcta interpretación. Hay cosas sencillas, básicas, pero temas culturales como este, pienso que la mejor recomendación es estudiar el contexto. Para eso hay herramientas bíblicas, como yo les voy a dejar la bibliografía que yo utilicé para esto, que pueden usar esa fuente. Y si no, pregúntenle a sus pastores. Para eso estamos sus pastores y maestros, para enseñarles este tipo de cosas. Así que vamos con otra pregunta. ¿Quién más tiene pregunta? Por favor, escríbala en el chat o levante la mano para poder darle participación. Vamos a ser puntuales con las preguntas para ganar tiempo. Preguntas. 10 segundos más. ¿No hay preguntas? Levantando la mano o escribiendo en el chat. Bueno, pues si no hay más preguntas ahí, entonces... Yo vi sí. que creo que es Lani, Jessica, quisieran decir algo. No sé si ya están ahí. Ok, yo tengo una... Bueno, si es pregunta, si era comentario de aprendizaje, ya lo vamos a dejar. Pero eso lo vamos a hacer en otro espacio. Pero si es una pregunta, por favor digan, para abrir el espacio. Dice Edwin Luis que tiene una pregunta. Ok, Edwin, por favor escríbela. Escribe la pregunta y la vamos a responder. Tú la escribes. ¿Cómo se puede tener buena fe en las personas? Ok, la escribiste. Bueno, esa pregunta no te la voy a responder ahora porque estamos en el contexto de esto. Ahorita yo te lo puedo responder con mucho gusto. Ok, vamos a avanzar aquí. Vamos a avanzar. Vámonos ahora al capítulo 3. Ya terminando con esto, pero quiero darles aquí un zoom también. O sea, cosas que vamos a investigar. Miren, en el capítulo 2, yo quiero que ustedes hagan estos ejercicios. Primero, hacer una lista de las personas a quienes les predicaré el evangelio esta semana. Yo les hago este desafío, jóvenes y hermanos que nos ven. Escriban, pónganlo en oración y díganle, Señor, guíame a quién le voy a predicar tu evangelio esta semana.
Y hagan también una lista y orar por personas específicas que estén en autoridad sobre ti. Tus padres, tus pastores, maestros, líderes, alguien del gobierno, etc. Y empieza a orar por esa persona. No solo hacer la lista, sino orar. Y también lo que meditábamos ahorita, revisar mi forma de vestir y ver si agrada a Dios según lo que enseña su palabra y por ende hacer los cambios necesarios. Esto es para todos, no solo para las chicas, sino también para los chicos. Hacer un autoexamen de mi vestimenta, pararme al frente del espejo y preguntar, ¿esto está de acuerdo al decoro, la modestia y el pudor que dice la Biblia? Y ahí sacaremos conclusiones. Así que tienen un desafío. Vamos al capítulo 3. Ya es el final de esta parte por hoy. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Quiero aquí hacer un énfasis. Si alguno anhela obispado, ¿qué es eso, obispado? Es un obispo, literalmente es un pastor. Lo que Pablo está diciendo aquí. Si alguno quiere ser pastor, eso es una cosa muy buena. Jóvenes, les digo yo, si alguno quiere ser pastor, excelente, me alegra mucho, pero es necesario que los pastores tengamos todas estas cualidades que dice aquí el apóstol, más otras más que están en Tito y en otros textos. Y vamos a ver algunas de ellas, a repasar. 17 para ser exacto aquí. Oigan los requisitos que necesitamos tener en carácter. Eso habla del carácter del pastor. Ser irreprensible, es decir, que no estar haciendo cosas incorrectas y tachaduras. Marido de una sola mujer, fiel a su esposa. Sobrio, esto significa prudencia ante las circunstancias para comportarse comedidamente. Y ojo, yo quiero aquí que hagamos un símil, que no solo veamos esto como, ok, eso tienen que ser los pastores, pero eso no se me aplica a mí. No. Recuerden que Timoteo era un joven. Timoteo era un joven en este momento cuando recibió esto. Entre 25 a 30 años, no mayor de 30. Y la idea es que estos principios lo podamos emular como jóvenes cristianos, que lo hagamos nuestros. Entonces, también ser, repito el tercero, sobrio, significa prudencia ante las circunstancias, comportarse comedidamente. Esto es importante para los jóvenes. Luego, prudente, que se domina a sí mismo, decoroso, una correcta conducta hacia los demás, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no bebedor de alcohol, ni juca, ni nada de eso, ustedes saben, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, o sea, dinero mal habido, amable, es decir, gentil, suave, apacible, no ser un belicoso o golpeador, significa eso literalmente, no avaro, o sea, que un avaro es alguien que ama el dinero, que gobierne bien su casa, si ya tiene hijos, está casado, que tengas a sus hijos en sujeción con toda honestidad, o sea, guiarlo en Dios, no un neófito, o sea, que no sea nuevo en la fe, debe tener cierta madurez, y que tenga buen testimonio para los de afuera. Estos principios también se parecen a los que dice el capítulo, los versículos 14 en adelante. Ahora también habla de los diáconos, y lo vamos a ver, pero antes nos dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Conducirte aquí significa vivir habitualmente. ¿Cómo vives habitualmente? La idea es que habitualmente vivamos de esta manera. Es lo que quiere decir Pablo. Y te quiero preguntar,
¿Te comportas en el día a día como Pablo le enseña a Timoteo, joven? ¿Se ven en ti estas marcas del carácter de un joven cristiano? Toma ahí, agárrate, sóbate. ¿Se ven en mí esas marcas del carácter de un verdadero joven que tiene el ejemplo de Cristo y que es inclusive apto para ser pastor desde el punto de vista del carácter? Yo como pastor y como joven deseo reflejar eso y anhelo, es mi oración cada día porque sé que es un estándar que Dios tiene para mí, pero como joven el Señor espera que puedas reflejarlo. Estamos ya en la parte final, pero también hay unos requisitos que son para los diáconos puntualmente, o para el liderazgo en la iglesia. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y a sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Estos principios también son aplicables a cualquier liderazgo. Joven, tú quieres ser líder en el ministerio juvenil en algún momento, en la iglesia, quieres ejercer un liderazgo cristiano, mira ahí los requisitos. Procura empezar a desarrollar eso. Empieza a orar, a esforzarte para que el Espíritu Santo desarrolle esto en ti. No vamos a responder esta pregunta hablando, sino que al final me gustaría que puedan escribir en el chat qué te enseña este capítulo 3, pero quiero saber si hay preguntas del capítulo 3 puntualmente. Si tienen preguntas, escríbanlas rapidito en el chat o levanten la mano para poder abrir su micrófono. ¿Preguntas sobre el capítulo 3? O levante la mano para abrir el micrófono. Emanuel, ok. Vamos a ser bien específico, Emanuel, con la pregunta. Es bien sencilla la pregunta. Nosotros tenemos un concepto contrario de la Biblia sobre lo que es pendenciero. ¿Podría explicarnos usted qué es pendenciero desde el contexto bíblico? Bendecir. ¿Cómo se relaciona con el capítulo 3? ¿Puntualmente en qué parte? Para entender mejor. Esos son los requisitos. Cuando habla de los requisitos del obispo, dice que no debe ser pendenciero. Entonces queremos saber el significado bíblico. ¿Qué significa ser pendenciero? Pendenciero, porque yo iba a bendecir, por eso no entendí bien. Ok. No, pendenciero aquí es lo mismo que significa en español. Estar pendiente de cosas que no tienes que estar pendiente. O sea, literalmente perder tu tiempo en llevar la vida de otro, en ver los problemas de otro y criticar también. Habla mucho de enfocar tu tiempo, tu esfuerzo en cosas que no edifican la fe de nadie y en llevar vida, poca palabra. Ok, ¿alguna otra pregunta? Veo Edwin que dice que tienes una pregunta. ¿Cómo podemos tener una buena honestidad, amabilidad y respeto con las personas si ellas no logran llevarse bien con nosotros? Wow, Edwin, excelente pregunta. Esa es una de las grandes preguntas que se hace el ser humano en sentido general. Pero yo digo que eso lo tiene que poner Cristo Jesús en nosotros obligatoriamente, a través del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, esa amabilidad. O sea, ese amor y esa actitud para amar al que me trata mal, solo lo pone Dios. No hay forma humana de que uno se esfuerce para tratar bien al que me trata mal. Tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo y su transformación en nuestras vidas. ¿Otra pregunta? Vamos a ver. Ok, Ken Irene, saludos Ken Irene. Un cristiano no puede tomarse una copita de vino un mal día para la digestión. Ok, muy directa. Mira, lo que la Biblia manda ahí hay dos cosas, hay dos mandatos. Uno es a los obispos, a los pastores,
dice no dados al vino. ¿Por qué? Porque el propósito del vino, y ojo, que pareciera una contradicción, pero en un momento, luego Pablo le dice a Timoteo, no tome agua solamente, sino toma también agua mezclada con vino. ¿Por qué? En el tiempo de Pablo, en los tiempos de Jesús también, habían dos clases de vino. Una era el vino mezclado con agua, que eran 2 partes de agua y 1 parte de vino, o sea, 30% vino y 90% agua. Esto lo hacían para asegurar que se mataran los microbios en el agua, porque en ese tiempo el agua era de muy baja calidad y fácilmente se enfermaba. Entonces, es lo que se llama jugo de uvas en la Biblia. Es lo que Jesús tomó en la última cena, es lo que él convirtió el agua en vino en boda del Caná. Y lo otro era el mosto, que era la bebida fuerte con propósito embriagante. Era el alcohol, lo que ahora es el ron, la cerveza, el vino fuerte que embriaga. Literalmente Pablo le dice a Timoteo que no tome de lo que le embriaga, del vino, del que tiene alcohol fuerte para embriagar. ¿Por qué? Porque eso puede traer a la persona a la embriaguez, y la embriaguez trae desinhibición de la mente y uno peca, dice disparate y cosas. Entonces, no es que no se tome una copita de vino un mal día para la digestión. Yo pienso que eso no es pecado. Eso no, la Biblia lo dice, que no lo dice que como pecado, pero hay que tener consciente, como tú dices, ¿para qué yo lo hago? Yo lo hago para empezar a sentirme happy, o bueno, porque sencillamente una copita de vino para la digestión. Está en la conciencia, está en la responsabilidad y saber que si soy dado al vino, bueno, pues una copita trae otra, y 2 traen 3, y 3 traen 4, y ya estoy embriagado y ahí estoy pecando. Entonces el mandato de Pablo es, mejor lo evito el vino para que no llegue ahí. Lo que es la respuesta más equilibrada bíblicamente. ¿Otra pregunta? Ya para terminar. Bueno, pues si no hay más preguntas, tienen un desafío en el capítulo 3 y es autoevaluarse y determinar qué cualidades poseo y cuáles me faltan de las que enseña Pablo en 1 Timoteo 3, 1 al 14. O sea, las cualidades de los obispos, esas cualidades que vimos que son necesarias. También dedicar un tiempo para orar y preguntar a Cristo en qué ministerio Él desea usarme. Pedirle al Espíritu Santo que desarrolle en mí las cualidades para poder cumplirlo. Tienen estos desafíos de conocimiento y de práctica. Esto yo lo voy a pasar todo por el chat de los grupos juveniles y van a poder estar. Aquí van a tener también las fuentes, la bibliografía que utilizamos para algunos de estos estudios. Esta es solo la primera parte. Vamos a seguir con la segunda parte de 1 Timoteo y luego con 2 Timoteo, ya en posteriores entregas. Así que atentos. Quisiera orar en este momento, pero quiero antes de terminar preguntar, porque sé que tenemos hoy personas que nos visitan. Si hay alguien acá que no ha conocido a Jesús todavía como su Salvador, que no ha entregado su vida a Cristo y desea ver eso que dice la Biblia, que Dios hace en el ser humano, que hace en Timoteo, cómo transforma a las personas. Si tú no has empezado esa relación con Cristo Jesús aún, yo te quiero invitar a que hoy tú le abras tu corazón a Cristo, que Él sea el dueño y Señor de tu vida. El primer paso es decir, Cristo Jesús, yo te necesito en mi vida, yo quiero que tú me salves, que tú me transformes. Si tú quieres a Cristo hoy como tu Salvador, yo quiero invitarte a que ahí donde estás, cierres tus ojos, ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Cristo Jesús que entre a tu vida, que te transforme, que te dé una vida nueva, que Él sea salvándote y que hoy, en este momento, Él pueda ser el centro de toda tu vida. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y con mucha fe repite conmigo. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Quita mis pecados, sálvame y dame una vida nueva.
En el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo, yo te presento a quienes hicieron esta oración, quienes han entendido